mucha gente asocia el 100X con multiplicación. Pero en realidad, escúchame, cuando nosotros estuvimos hablando acerca de la palabra para este año, en realidad, cuando hablamos de 100X, lo que queríamos expresar es que Dios, tu Padre, está comprometido al 100% contigo. Escucha esto que es clave para ti. Dios está más comprometido contigo de lo que tú estás comprometido contigo mismo. Eso es muy importante. Dios te ama más a ti mismo de lo que tú te amas a ti mismo. ¿Hay alguna persona que haya experimentado ansiedad, honestamente, esta semana o estos días, haya experimentado ansiedad, preocupación, honestamente? Levanta tu mano con tranquilidad, ansiedad, preocupación. Ok, escucha esto. ¿Sabes qué pasó? ¿Por qué experimentaste ansiedad o preocupación? Porque te olvidaste que Dios está más comprometido contigo de lo que tú estás comprometido contigo mismo. Te olvidaste que Dios te ama más de lo que tú te amas a ti mismo y te olvidaste que Dios tiene un plan contigo y que ese plan está en marcha y en movimiento. Entonces, como lo olvidaste, le diste más importancia a lo que ven tus ojos naturales que a esta verdad. Empezó a venir la ansiedad. Yo siempre he puesto un ejemplo que me encanta, lo voy a contar rápidamente, y es cuando a mis hijos les voy a echar bloqueador. Ellos no quieren, se resisten a la idea de que yo les eche bloqueador porque a ellos no les importa ni lo del cáncer, ni les importa los rayos del sol. Pero yo insisto en echarle y les echo bloqueador aunque a ellos no les guste, porque yo estoy más comprometido con ellos que lo que ellos están comprometidos consigo mismo y con su cuidado. ¿Estamos claros hasta ahí? Ese es el Padre que tienes. Y podría terminar esto si tú te apropias de esto y decir, señores, esto fue Living Room, si tú te apropias de esta verdad que va a cambiar tu vida para siempre. Pero este año, para poder darle fundamento a esta 100X, contamos una historia, es la historia de Pedro y Jesús caminando sobre el agua. Y dijimos que Jesús le había dado de comer a 5,000 personas y entonces después de que le da a comer a toda esta gente, Él se queda socializando con la gente y se queda hablando con la gente y le dice a tus discípulos, pasen al otro lado de un lago, pasen al otro lado que yo me voy a quedar aquí despidiendo a la gente. Entonces los discípulos salen a pasar al otro lado. Y esa palabra no podemos pasarla rápido porque pasar al otro lado significa algo maravilloso para ti. Significa que siempre hay cosas nuevas para tu vida. Significa que lo mejor de Dios está por delante de ti. Yo sé que has vivido cosas extraordinarias. Alguien puede decir, hey, yo he visto milagros de Dios increíbles en mi vida. Alguien puede decir, hey, quiero que sepas que esos milagros fueron maravillosos, pero hay cosas más extraordinarias delante de ti. Escucha esto, Living Room. Lo mejor de tu vida está al otro lado. Al otro lado de septiembre, ya estamos en septiembre. Al otro lado de este año. Al otro lado de esta temporada. Hay cosas extraordinarias. Lo mejor de Dios tú no tienes ni idea, pero lo mejor de Dios está por delante de tu vida y deberías alegrarte por eso porque lo mejor te está esperando. Y entonces ellos salen a vivir esta palabra, que la palabra es pasemos al otro lado, y salen a vivir esta palabra y cuando salen a pasar al otro lado empiezan los vientos contrarios. Porque siempre que te aventuras a ir detrás de una palabra de Dios, aparecen vientos en contra. Escúchame, toda bendición trae consigo presiones. ¿No quieres tener presiones? No hagas nada en la vida. Y te va a ir a buscar la presión ahí en la cama. Pero toda bendición tiene presiones. Y escúchame, entre cosas más extraordinarias, entre tú te aventures a ir por cosas más grandes, las presiones van a ser más grandes. Y entonces estos hombres salen a ir por esta palabra de Dios, pasar al otro lado, y empiezan estos vientos en contra. Y ellos empiezan a angustiarse y dicen, esta palabra de pasar al otro lado no se va a cumplir. Y hay algunas personas que escucharon que este año era el año del 100X y dicen, ese año del 100X no se va a cumplir. Porque la vida te ha presionado estos meses hasta el mes de septiembre. Has sentido presiones, has visto que algunas cosas no salen como deberían estar saliendo. Y tú dices, el 100X fue una frase bonita, pero nada tiene que ver conmigo. Y así estaban ellos. Dijeron, hey, nos vamos a hundir. Aquí vamos a morirnos todos. En el mes de septiembre se acabó esto. Porque las situaciones nos están apremiando, porque hay vientos en contra. Y en medio de ese contexto aparece Jesús caminando como un patrón sobre el agua. ¿Tú sabes por qué aparece caminando sobre un patrón? Porque la palabra se sostiene por su propio peso. Esto es muy importante. Entonces Jesús es la palabra y la palabra de Dios se sostiene por su propio peso. Y empieza a caminar sobre el agua y le dice a los discípulos, hey, no tengan miedo porque yo estoy con ustedes. ¿Te das cuenta que hay una conexión entre el miedo y la idea de que olvidaras que Dios está contigo? Por eso te pregunté, ¿tenías ansiedad, tenías preocupación? Claro, porque olvidaste que Dios está al 100 contigo. El miedo es la desconexión de la idea de que Dios está contigo y te conectas más con la idea de las amenazas del mundo. Entonces esta gente empieza a atemorizarse y Jesús dice, yo estoy al 100 con ustedes. Y entonces Pedro, que es un medio alzado, le dice, si tú estás al 100, di que yo vaya donde ti. Jesús dice,
ven. Y entonces cuando Jesús dice ven, Pedro empieza a caminar sobre el agua, porque siempre que empiezas a avanzar hacia una palabra de Dios vas a poder hacer cosas sobrenaturales que no hubieras podido hacer en tus propias fuerzas. Escúchame bien, cuando estás caminando en la palabra de Dios van a ocurrir cosas que jamás habrían ocurrido en tu vida, negocios extraordinarios, conexiones extraordinarias, van a pasar una serie de cosas sobrenaturales. Hay un día cuando tú tengas cierta edad, 40, 50 años, que vas a caer de rodilla al piso y vas a decir, Señor, yo no sé cómo construir esta vida, soy feliz, tengo todo lo que deseé. Esta vida ha sido más de lo que soñé. Te aseguro que eso va a pasar en tu vida. Te lo aseguro. Y entonces, yo te voy a preguntar, ¿y cómo lo lograste? Tú no vas a tener ni idea. ¿Sabes por qué no vas a tener ni idea? Porque Pedro tampoco sabía cómo se estaba sosteniendo sobre el agua, porque él no estaba sostenido sobre el agua, estaba sostenido sobre una palabra. Y así vas a estar sostenido tú sobre una palabra y vas a ver cosas que jamás en tu vida habías pensado ver. Pero entonces en un momento los vientos y los mares se hicieron más fuertes. Y cuando los vientos y los mares se hicieron más fuertes y Pedro se enfocó en eso, se empezó a hundir. Porque en todo lo que te enfoques, eso se expande. Óyeme bien. Siempre que estuvo conectado con la palabra, el hombre estaba caminando en lo sobrenatural. Pero cuando se enfocó en las amenazas de la vida, él empezó a hundirse. Entonces hay dos cosas. Uno, enfócate en la palabra. Y dos, no te enfoques en las amenazas, porque cuando te enfocas en las amenazas, empiezas a hundirte. Y hay gente que llegó aquí hundida en sus problemas. Hay gente que vino a este lugar y está hundida en tu depresión, estás hundida en tus amenazas, estás hundida en todo tipo de situaciones que te están abrumando y estás hundida ahí, en medio de eso. Porque dejaste de enfocarte en la palabra de Dios, porque todo en lo que te enfoques, eso se expande. Y aquí hay algunas personas que son extraordinarias en su sector, en sus negocios. De pronto estás en el sector de la construcción, de pronto estás en el sector inmobiliario, de pronto estás en el sector de los hidrocarburos y tú eres bueno en tu negocio. Yo no te puedo aconsejar de tu negocio porque tú eres extraordinario en tu negocio. Pero sí puedo decirte algo. Si estás enfocado en las amenazas de tu negocio y no en las promesas de Dios, puede que empieces a hundirte. Si eres constructor y estás pensando que no, que en Barranquilla nadie está comprando, que los intereses hipotecarios todavía están muy caros, que el hierro está muy caro y te enfocas solo en las amenazas y no en lo que Dios ha dicho que vas a tener una gran constructora, quizás te estás hundiendo no por los problemas del país, sino por donde estás enfocado, porque en todo lo que te enfocas, eso se expande. Entonces tú tienes dos opciones de vivir en la vida. Mañana lunes tienes dos opciones solamente. O vives para ganar o vives enfocado en no perder. Solo dos opciones. Mañana tú vives, puedes levantarte mañana lunes cuando pongas un pie debajo de la cama pensando en cómo no perder, en cómo no empobrecerme, en cómo no defenderme de las amenazas de la vida, en cómo las cosas no se me salgan de control, cómo poder vivir en medio de tanta amenaza. O puedes vivir enfocado en la palabra de Dios. La diferencia de qué resultados vas a tener va a tener que ver con tu enfoque. Por eso quiero compartir contigo este mensaje, que esto solo es el contexto, que se llama vivir para ganar. Vivir para ganar. ¿Ok? Tú sabes que mi esposa y yo, no sé si está por aquí, no está así, ahí está. Me encanta contar estas cosas. Mi esposa y yo tenemos una diferencia en cuanto a la crianza de nuestros hijos. Estamos cumpliendo este año 20 años de casados. Es una cosa espectacular. Y por cierto, aprovecho con la autoridad que Dios me ha dado para declarar que los matrimonios aquí duran mucho, que los matrimonios se mantienen juntos. Que este legado de mi esposa y mío es un legado que se transfiere a las generaciones de Living Room, de matrimonios que permanecen unidos, siendo cada vez más felices y cada vez más enamorados. Eso lo declaro sobre los matrimonios de Living Room. Y entonces en medio de eso, por cierto, también hago una claridad. Estamos cumpliendo 20 años, pero no es porque yo soy un anciano, es porque nos casamos muy jóvenes. ¿Ok? Tenemos 20 años ahora de casados. Y en estos 20 años tenemos unas diferencias, sobre todo en la crianza de los niños. Podemos ser muy felices y tenemos diferencias en la crianza de los niños. Mi esposa es más del team crianza respetuosa. ¿Hay alguien aquí de team crianza respetuosa? Hay bastantes. No te vas a poner bravo conmigo con lo que voy a decir. Pero para los que no saben qué es crianza respetuosa y qué es crianza tradicional, te voy a poner un ejemplo así de sencillo. Si mi hijo Cali está haciendo una pataleta en la casa o está formando un rollo, mi esposa le va a decir, ¿cuáles son los sentimientos que tú quieres expresar? Yo le voy a decir, hey loco, tú sigues haciendo esa vaina y quedas castigado. ¿Hasta cuándo, papi? Hasta que tengas 20 años. Así es la diferencia. Si mi esposa quiere que él haga algo, le va a decir, papi, yo tiene una conversación profunda porque esto te conviene, papi, en la vida, porque cuando tú tengas 50 años, si yo quiero que él haga algo, le voy a decir, hey, lo vas a hacer. ¿Y por qué? Porque soy el que mando en esta casa. Hay un poquito de diferencias en la crianza y nos ha ido bien en medio de esas dos cosas.
En medio de ese contexto, mi hijo está en clases de fútbol. El fútbol es muy importante para los varones en esa etapa del desarrollo. Y estaba en clases de fútbol, entonces ella me dice, tienes que ir. Obviamente yo quiero ir a ver a mi hijo jugar fútbol, ¿verdad? Pero tú sabes cómo son las canchas en Barranquilla, son estas canchas sintéticas, tienen estas mallitas. Yo no me voy a sentar en una silla con todas las mujeres. ¿Qué hago yo? Me pongo en la mallita y estoy, hijo, ánimo, dale, hijo, métele, hijo, tú puedes. Y estoy ahí en la malla. Para donde él va, yo me muevo en la malla. Tal cual. Entonces, si el niño, ¿verdad? Yo veo que alguien lo está empujando duro, yo no le voy a decir, ora por él. Papi, ora por él, que él tiene problemas en la casa. Eso la mamá le diría. No. Papi, ora por él, que es que tú no sabes que él lo abandonó el papá. No, empújalo tú también. Métele. Vamos, esto es momento de jugar. Estoy yo ahí en medio de eso. Dale, métele. Y entonces la mamá se me pone al lado. Pareces un hooligan ahí. Pareces un hooligan. Yo le digo, mi amor, ¿pero a qué me trajiste? Vine fue a esto, a animar al niño. No. Es que él no necesita que lo animes. Porque es que él no vino aquí a ganar. Él vino fue a participar. Sí, ¿cómo no? Le digo yo, tú no eres la que pagas el $1,000,000 de barra para que él venga a participar. No. Yo pago $1,000,000 para que él venga a ganar. Y escúchame, le dije, aquí tú y yo tenemos una diferencia en la crianza. Y tenemos 20 años juntos. Yo le dije, tenemos 20 años juntos, pero tenemos una diferencia seria en la crianza. Porque yo quiero que mis hijos sean muchachos comprometidos con la victoria. Yo quiero que cuando mis hijos se metan en un equipo deportivo, ellos se comprometan con el equipo y con la victoria. Ahora, si no ganaron, entonces pueden decir, no ganamos, pero participamos. Pero hasta el último segundo estuvieron comprometidos con la victoria. Por ahí estamos jugando pádel, tenemos un torneo de pádel. Cuando un compañero mío me dice, hey, Carlos, vamos, que nos vamos a divertir. No quiero jugar contigo. Ya yo le conozco el perfil. Vamos a ganar. Ahora, si no ganamos, oye, vamos a participar y vamos a estar medianamente bien. Entonces, esto es muy importante dentro del contexto, porque escúchame, donde quiera que te enfoques, eso, entonces o vives para ganar o vives, no, para no perder. Y si vives para no perder, ya estás perdiendo. Porque se expande los problemas en tu vida y no el favor de Dios en tu vida. Por eso quiero compartir contigo brevemente 2 principios para que vivas conectado con la victoria de Dios. Y el primero, vamos a darle un fuerte aplauso porque estamos en el Mundial. Después de 8 años, vamos al Mundial. Muy felices, muy felices. ¿Quiénes estuvieron en el estadio? Muy felices. Muy felices porque Colombia pasó, pero tú sabes, en este recorrido Colombia nos hizo sufrir también. O sea, pasamos ahí, ¿ok? Pasamos ahí. Y tú sabes, muchas veces estuvimos jugando. Yo recuerdo que yo que voy con mi hijo al estadio, ¿verdad? Y fui al estadio varias veces salimos deprimidos del estadio. Mi hijo y yo, deprimidos. Yo decía, pero ¿por qué yo hago esto? ¿Qué necesidad tengo de esto? Salimos deprimidos. Pero muchas veces, incluso cuando estábamos viendo los partidos, específicamente cuando Colombia jugaba con los equipos más fuertes, nosotros decíamos algo y que está generalizado en el imaginario colectivo. Y es, la selección está jugando muy bien, pero no ganó. Jugaron muy bien, pero no ganó porque le faltó. ¿Alguien que me diga? Mentalidad. Hay otra expresión que es muy común, sobre todo en la costa. Le faltó jerarquía. ¿Han escuchado eso? Le faltó jerarquía. ¿Qué significa jerarquía? Les faltó anticipar a la victoria. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Que la habilidad no fue suficiente. ¿Cuándo decimos esto? Cuando juega contra Argentina, que hay unos argentinos, por aquí están los 2 sentados, argentinos. Cuando juega contra Uruguay o cuando juega contra Brasil. Normalmente si estamos en eliminatorias. Cuando juega contra estos 3 equipos decimos, Colombia jugó bien, pero le faltó. ¿Qué significa? Que la habilidad no fue suficiente para la victoria. Ahora, eso no solo lo que significa. También significa que aunque Argentina, Brasil y Uruguay no jugaron mejor que Colombia, ganaron por jerarquía. ¿Qué es jerarquía? Jerarquía es la capacidad de anticipar. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es la certeza de lo que quieres en la vida. No es la certeza de lo que anhelas. Y ahí es donde está la confusión, que la gente viene y quiere cosas, anhela cosas. Pero la fe no es la certeza de lo que quieres y de lo que anhelas. La fe es la certeza de lo que esperas. Lo que esperas es mucho más profundo que lo que quieres. ¿De dónde viene la jerarquía de estos equipos? ¿Alguien que me diga? ¿Alguien que me diga?
de la historia. ¿Sabes cuántos mundiales han pasado? O sea, ¿cuántos años han pasado desde los mundiales? Han pasado 90 años desde el primer mundial. Y el 91% de las veces se lo han ganado los mismos 6 equipos. 3 americanos y 3 europeos. El 91%. De la Copa América, el 83% de las veces se lo han ganado estos 3 equipos. Argentina, Uruguay y Brasil. ¿Sabes qué significa esto? Que todos estos niños que hoy juegan en la selección tienen un legado de victoria. Ellos vieron a sus héroes levantar la copa. Ellos vieron a sus héroes levantar la Copa del Mundo. Ellos vieron a sus héroes levantar la Copa América. Ellos vieron a sus héroes ganar en los clubes. Y entonces ellos están acostumbrados. La victoria es su realidad base. Y como es su realidad base, es lo que siempre están anticipando en la vida. Ellos anticipan la victoria porque su experiencia fue su maestra. Es que hay un gran problema en nuestra interpretación de nuestra educación. Nosotros creemos que nuestra maestra es la información. Por eso hay mucha gente que va a la universidad, luego va y hace especializaciones, luego ya va y hace posgrados y aún así no prospera en la vida. Porque nosotros creemos que nuestra maestra por excelencia es la información o son las habilidades, pero tu maestra por excelencia no es la información, es la experiencia. Por ejemplo, un niño no aprende lo que es el amor hablándole o dándole información del amor. Un niño sabe lo que es el amor experimentándolo. Entonces tú le puedes decir muchas cosas acerca del amor, pero lo que él sabe fue lo que vivió. Es exactamente lo mismo contigo. Yo te puedo hablar muchas cosas de finanzas. Puedes leer libros de finanzas, puedes prepararte en administración de empresas, en negocios internacionales y puedes tener conocimiento intelectual. Pero lo que esperas no tiene que ver con la información, tiene que ver con lo que viviste. Y si tú fuiste un muchacho o muchacha que viviste carencia en tu casa, que todo el tiempo, por ejemplo, veías a tu papá que no llegaba a fin de mes, que estudiabas en un colegio de eso donde el profesor de inglés no sabe hablar inglés. ¿Sabes cuáles son esos colegios? Todos estudian, porque aquí yo estudié en un colegio donde el profesor de inglés no hablaba inglés. Y entonces, estudiaste en esos colegios donde tuvieron que pagarte con ICETEX, ¿verdad? Donde de alguna forma siempre era como un asunto, te sacaban del colegio porque no pagabas, tenías ciertas situaciones, no podían pagar en Navidad los regalos y siempre era como dificultad, tu papá se escondía. Entonces ahora tú vas a la universidad, aprendes una cantidad de cosas, tienes una información y entonces tienes lo que quieres en la vida. Pero lo que quieres en la vida no es coherente con lo que esperas. Hay algo que se conoce como disonancia cognitiva. Es la contradicción que hay en lo que quieres y lo que esperas. Porque lo que esperas no tiene que ver con otra cosa, sino con lo que viviste. Y lo mismo en las relaciones. Personas que van al altar queriendo ser felices con su pareja. Nadie va al altar a decir, vamos a casarnos para luego terminar divorciados y yo terminar teniendo hijos en 2 casas y tener 2 responsabilidades económicas y tener un enredo y tener que ver la cara al padrastro de los niños cuando yo voy a buscar a visitar. Nadie quiere meterse en un enredo de eso. La gente va feliz al altar porque cree que la decisión es suficiente, pero luego había unos antecedentes de lo que él espera y en medio de eso ocurrieron algunas cosas. Porque tú terminas atrayendo eso que estás y lo que estás esperando tiene que ver con lo que viviste. Entonces necesitas cambiar lo que esperas porque la fe es la certeza. Ahora, ¿cómo viene la fe? Dice la carta a los Romanos. ¿Por el oír qué? Hey, escúchame. La palabra de Dios, dice el libro de Hebreos, que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de tu carne, de tus huesos, de tu espíritu. Y tiene el potencial de cambiar lo que esperas. Tiene el potencial de llegar donde tu psiquiatra y donde tu psicólogo no puede ir. Yo amo y respeto a los psiquiatras y los psicólogos. De hecho, yo asisto y recibo terapia. Pero la palabra de Dios llega a lugares que tú ni siquiera sabías que existía, que quizás experimentaste rechazo de forma inconsciente aún cuando estabas en el vientre de tu mamá. Y la palabra de Dios tiene el potencial de ir a lugares que tú ni sabes ni puedes expresar y tiene el potencial de sanarte de lo más profundo y empezar a cambiar lo que esperas. Porque la fe es la certeza, no la certeza de lo que quieres. Necesitas empezar a cambiar la palabra, a cambiar internamente y esta palabra es poderosa para hacerlo. Esta palabra hace que tú puedas elevar tu consciente y vivir desde lo que Dios promete y no desde lo que esperas a través de tus experiencias. Mañana lunes todos nos levantamos esperando algo. Yo mañana me voy a levantar esperando algo. Ahora, el asunto es mañana lunes. ¿Mañana qué es? ¿Pero qué día? 8 de septiembre. Pregunto, ¿de dónde sale lo que tú esperas mañana lunes 8 de septiembre?
¿Pero cuándo? De la semana pasada. Lo que tú crees que va a pasar este lunes tiene que ver con lo que pasó el lunes anterior y con lo que pasó el lunes anterior. Porque normalmente lo que tú esperas tiene que ver con Y entonces cuando te levantas mañana, como lo que pasó anteriormente no fue la gran cosa tú te levantas con la mirada en el piso y anticipas una vida mediocre porque la experiencia te viene llevando en esa secuencia. Hablando de fútbol, una vez entrevistaron a Roberto Carlos en el Mundial de Corea. Brasil le ganó a Corea en los cuartos de final y entrevistaron a Roberto Carlos y él dijo algo poderoso. Él dijo, Inglaterra perdió antes de entrar en la cancha. Porque cuando nosotros íbamos en el túnel y vimos a los ingleses, ellos bajaron la mirada, pusieron la mirada al piso, no nos sostenían la mirada en los ojos y nosotros supimos que antes de entrar a la cancha ya habían perdido porque ya habían anticipado una derrota y no habían anticipado una victoria. Eso se conoce como jerarquía. Y sabes, mañana lunes hay gente que su propia mirada, tu mirada al piso, tu actitud denota lo que estás esperando. Mañana, ¿qué estás esperando? ¿Qué tipo de negocios? ¿Qué tipo de cosas? Lo que esperas mañana tiene que ver con tu actitud. Y si tú vienes a este lugar hoy domingo y mañana sigues esperando lo mismo que el lunes anterior, perdiste el tiempo. Y viviste una experiencia religiosa. Y viviste una experiencia que no sirve de nada. Porque lo que tiene que pasar es que cuando tú vengas a este lugar, haya tanto contacto con la palabra que cambie lo que tú estás esperando. Si mañana no esperas distinto. Ahora, ¿cómo espero distinto, Carlos? Y escúchame. Mira esta palabra, por ejemplo. Mira esta palabra. Dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas. ¿Qué significa esto? Para los abogados hay dos tipos de alimentos. Hay alimentos necesarios y alimentos congruos. Los alimentos necesarios son los que le da el papá para suplir sus necesidades básicas. Los alimentos congruos son los que da un padre conforme a su capacidad económica. Es decir, que si tú tienes poder económico para tener a tu hijo en un colegio calendario B y tienes poder económico para tenerle cierto tipo de vivienda, tú no puedes darle menos de tu poder económico. ¿Sabes qué te está diciendo esta palabra? Que Dios no te da conforme a tus capacidades ni conforme a tus habilidades, sino que Dios te da conforme a su riqueza. Dios no da alimentos necesarios, Él da alimentos congruos. ¿Qué te está diciendo? Que mañana tú dices, Señor, lo que yo anticipo no tiene que ver con el lunes anterior, no tiene que ver con mi habilidad, no tiene que ver con mis estudios universitarios, tiene que ver con quién tú eres y las herencias que tú tienes para mí. Entonces te levantas en la mañana y no vives desde el subconsciente que te arrastra, sino que vives elevado, eso es lo que se llama espiritualidad, elevado a lo que Dios dice acerca de ti. Segundo, necesitas arrancar la incredulidad. Y ayúdame la banda que ya vamos aterrizando. Necesitas arrancar ¿Sabes que la mayoría de la gente cree que la incredulidad es la falta de fe? Pero la incredulidad no es la falta de fe. La fe puede coexistir con la incredulidad. ¿Estamos claros? La fe puede coexistir con la incredulidad. Y entonces, como estamos hablando de esta palabra poderosa, Jesús no hizo más que hablar de esta palabra poderosa. Y Jesús, cuando se refería a la palabra de Dios, se refería a ella como una semilla. ¿Por qué se refería a la palabra como una semilla? Porque una semilla tiene poder en sí misma. ¿Se acuerdan que le dije que la palabra se sostiene por su propio peso? La semilla tiene el poder dentro de ella. Entonces, si tú tienes una semilla de mango, hay un mango dentro de la semilla. ¿Verdad? No depende de otra cosa. Hay un mango dentro de la semilla. Es decir, la palabra en sí misma tiene poder, soteria, la capacidad de cambiar tu situación. Hay una semilla. Entonces Jesús dice, nunca puedes, óyeme bien, evaluar si una palabra fue o no fue de Dios por los resultados de esa palabra. Nunca. O sea, tú nunca puedes, alguien que recibe una palabra profética, nunca puedes decir si la palabra fue o no fue de Dios, ¿verdad? Por el cumplimiento. Porque la palabra en sí misma es poderosa para cumplirse. Entonces el Evangelio de Lucas te dice que en realidad lo que ocurre es que esta palabra, que es poderosa, puede caer en diferentes tipos de terreno. Te habla de 4 tipos de terreno. Y te habla de uno que es el que queremos que tú seas. Dice, si cae en el terreno correcto, esta palabra produce una cosecha al 30, al 60 y al 100%. Y este año es el año de él. Es decir, ¿qué te está diciendo? Si la palabra, si tú eres la tierra correcta, ¿verdad? Si estás preparado espiritualmente, si recibes en tu corazón de forma correcta la palabra, tú vas a dar fruto al 100x. No fue un invento de marketing. Ahí está en la palabra. Esta palabra no regresa vacía, sino que cumple
aquello por lo cual fue enviada. Esta palabra tiene el potencial de sostenerte. Entonces, ¿qué es crecer espiritualmente? Es que tú siempre estés revisando tu tierra. Siempre. Porque cuando algunas cosas no ocurren en tu vida, el problema no está del lado de Dios. El problema siempre está del lado de la tierra. Revisar en tu interior cómo tu tierra está preparada, arada, lista para recibir esta palabra. Y entonces hay 4 tipos de tierras. Yo me voy a detener en uno de los 4 o en 2. El primero que te dije que es el que da el 100. Pero el segundo me voy a detener. ¿Por qué te detienes en este y no en los demás? Porque aquí es donde yo creo que Living Room está. Oye bien, Sebastián. Aquí es donde yo creo que está Living Room Barranquilla, Living Room Bucaramanga y las otras sedes. Aquí. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo también? A nivel personal. Y te habla de que esta palabra poderosa cae en este terreno. Pero en este terreno habían otras semillas. Es decir, que no solamente estaba la palabra, sino que habían otras semillas. Entonces dice, ahora la semilla de Dios, que es la palabra, empieza a competir con otras semillas por los nutrientes de la tierra. Estas otras semillas, el Evangelio de Lucas le llama espinos. Y dice, estos espinos, que son otras semillas, que junto a la palabra están compitiendo por los nutrientes, terminan ahogando la palabra de Dios. Entonces dice la parábola de los talentos. El problema nunca fue la palabra. El problema nunca fue la venida a Living Room. Tú venías a Living Room y escuchabas las palabras. Te traje, hijo, a Living Room por años. Y escuchabas la palabra y la palabra fue sembrada. Ese nunca ha sido el problema, hijo. El problema es que cuando se sembraba la palabra, también habían otras semillas en tu corazón. Otras semillas que ahogaban lo que Dios estaba tratando de hacer en tu vida. Entonces los discípulos le preguntan, ¿y cuáles son esas otras semillas? Y él dice, esas otras semillas son las preocupaciones de este mundo. Vivir todo el tiempo preocupado. Porque cuando vives todo el tiempo preocupado, tu agenda la determinan las preocupaciones y no la palabra de Dios. Decirte algo rápido. Yo podría levantarme mañana lunes a pensar cómo nos vamos a extender hacia Chile, cómo nos vamos a extender hacia Perú, cómo nos vamos a extender hacia Europa, hacia España, hacia Argentina, cómo nos vamos a extender. Y mañana me levanto a pensar. O podría mañana levantarme a pensar cómo me voy a proteger para que las decisiones que están tomando en el gobierno no me afecten a mí, a mi familia, para no terminar como en Venezuela, para no terminar quebrado. Yo mañana puedo decidir levantarme a vivir lo que Dios está diciendo o a protegerme de las amenazas de la vida. Entonces te dice, las preocupaciones ahogan la palabra porque te distraen y te drenan la energía. Lo segundo que dice es el engaño de las riquezas. Es creer que entre más dinero tengas, vas a sentirte más seguro y más valioso. Y todo lo contrario, entre más dinero tienes más que perder. Y posiblemente si no has sanado tu corazón, más inseguro te vas a sentir. Y lo tercero, el deseo por otras cosas. Te habla de gente que vive sin propósito. Y que toda buena oferta que le hacen en la vida, vamos a viajar hacia allá, vamos a coger para acá, vamos a hacer esto otro. Vas como una veleta, tomando decisiones por los deseos, sin tener en cuenta cuál es el propósito de Dios en tu vida. Entonces vives desubicado. Entonces te dice, esto es lo que ahoga la palabra. Pero te das cuenta que estas semillas son lo que se conocen como la incredulidad. Son otras semillas coexistiendo con la fe. ¿Ok? Entonces está Jesús otra vez en una montaña y esta vez está en la transfiguración. ¿Qué es la transfiguración? Jesús eleva tanto su conciencia a quién es Él que se empezó a iluminar. Él era 100% hombre, pero está en un momento místico y eleva tanto su conciencia a su divinidad. O sea, se hace tan consciente de quién lo envió, de quién es Él y de lo que Él puede hacer, que empezó a iluminarse y sus discípulos lo vieron. Y escúchame, tú tienes que vivir en una constante transfiguración. ¿Qué es vivir transfigurado? Que tú vivas más consciente de lo que Dios ha dicho de ti, de quién tú eres, de lo que puedes hacer, que de las amenazas de la vida. Y Jesús estaba en ese nivel. Y cuando está en ese nivel, ¿verdad? Y se transfigura y tiene ese momento épico, baja a la llanura. Y cuando baja a la llanura, óyeme bien, le pasa lo mismo que a mí con mi hijo Khalil. Llega. Y quiero que pienses la escena. Jesús se pone detrás de una mallita y empieza a ver que sus discípulos están tratando de ganarle a un demonio y no han podido. Hay un niño que está endemoniado y los discípulos están tratando de ganar y no han podido. Y es cuando yo digo que si Khalil hubiera sido discípulo de Jesús, mi mujer lo hubiera sacado y hubiera dicho que ese Jesús hay que demandarlo por su crianza ruda. Porque cuando Jesús llegó y se separó la rejita y vio que sus discípulos no podían liberar al niño del demonio, Jesús no les dijo,
ánimo, lo importante es participar. ¿Sabes qué les dijo Jesús? Generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar entre ustedes? Y tú dirás, qué bárbaro Jesús. Claro, en este tiempo donde estamos en hipersensibilidad, tú dices, Jesús era... Pero escúchame, no, los traumatizó a los 12. Pero escúchame, estos 12 no estaban entrenando para cualquier cosita. Estos 12 iban a desafiar al Imperio Romano. Estos 12 iban a enfrentar, escúchame, a un imperio más poderoso que el imperio más poderoso que pueda existir hoy. Ellos 12. No podía decir, ay papito, ¿cómo te sientes hoy? No. Tenía que hablarle con fuerte. Y lo que le estaba diciendo no era la multitud, le estaba diciendo a ellos, hey, generación que siempre tiene otras semillas, ¿ustedes por qué siempre permiten esas otras semillas? El niño estaba endemoniado, botaba espuma por la boca, se tiraba de un lugar al otro, daba vueltas. Entonces Jesús llama al padre del niño. Quiero que pienses en la escena. El niño está dando vueltas, botando espuma por la boca, se tira hacia un lado, hacia el otro, y Jesús está ahí hablando con el papá, mientras el niño está haciendo el show. Oye bien, y Jesús le dice, hey, ¿desde cuándo está así? Y el papá le dice, desde que es un niño. El demonio lo tiene poseído y el demonio lo quiere matar, lo tira al agua, lo tira al fuego y bota esta espuma por la boca. Y entonces le dice este hombre a Jesús, pero si tú puedes hacer algo por él, por favor hazlo. Y Jesús le dice algo poderoso, ¿cómo que si puedo? Al que cree. Y sabes, algunos de ustedes vinieron hoy aquí, voy a ir a Living Room a ver si Dios me puede ayudar con esta situación. Algunas personas entraron a esta puerta y están enfrentando una enfermedad. Y llegaste aquí, vamos a ir a Living Room a ver qué pasa, quizás Dios me ayuda. Algunos están enfrentando una quiebra, vamos a ver qué pasa. Algunos están enfrentando oscuridad en su familia. Está el divorcio ahí dando vueltas, está ahí la amenaza. Y llegaron aquí, vamos a Living Room, vamos a ver así. ¿Y sabes qué te dice el Señor? ¿Cómo que si puedo? No vengas aquí, ¿cómo que si puedo? Al que cree, hoy vas a salir de aquí sanado. Hoy vas a salir de aquí de restaurado. Hoy van a ocurrir cosas aquí y fuera de aquí. Porque el que cree, escúchame, solo es cuestión de la tierra. ¿Y sabes qué he estado haciendo todos los minutos anteriores? No dándote un mensaje bonito, no porque salgas de aquí y dice, ¿qué tal la enseñanza? Estuvo bonito, Mericé. No. He estado preparando la tierra durante los minutos anteriores. Porque en unos segundos voy a lanzar la palabra y la tierra va a estar lista. Y cuando la tierra se conecte con la palabra, cuando la tierra está lista y la palabra llega, esa palabra cumple su propósito. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra en tu vida jamás pasará. Y entonces escúchame esto. Y escucha esto. Y entonces Jesús le dice al niño, sé libre. Y el niño es libre inmediatamente. Entonces los discípulos luego le preguntan, hey, Jesús, ¿por qué no pudimos ganar? Escúchame, la razón por la cual ellos no pudieron ganar es porque este niño hacía un show, botaba espuma por la boca, daba vueltas, y en todo lo que tú te enfoques, ellos se enfocaron en el show del niño. Y cuando se enfocaron en el show del niño, se les olvidó su problema, se les olvidó su poder, se les olvidó quiénes eran y lo que Dios había dicho. Dejaron de estar transfigurados y empezaron a ser simples mortales amenazados por la vida. Vieron todo el show, todo el asunto. Y muchas veces la espuma que sale por la boca del niño fue lo que los detuvo a ellos. Y muchas veces la espuma que tú ves es la que te detiene, la que te tiene enfocado, la que te tiene distraído del poder que hay dentro de ti. ¿Cuál es la espuma? La que tú mismo buscas en la mañana cuando pones noticias políticas y te das cuenta lo mal que está este país. Y empiezas a decir, ¿por qué es que no vas a prosperar? Porque empiezas a ver noticias y buscas, no sé, no quiero meterme en política, pero no quiero pelear con nadie. Pero empiezas a buscar a cualquier personaje que te produzca esta sensación de pánico. Y empiezas a ver, y entonces te llenas de espuma y te llenas de razones para pensar que las cosas no están bien. O quizás te duele algo y buscas en ChatGPT o buscas en Google y empiezas a ver cómo va a terminar ese brazo o esa pierna que te duele y empiezas a buscar ya prótesis porque vas a perder el brazo o estás muy joven y empiezas ya a pensar en la próstata o todo el tiempo tienes cosas en tu cabeza y todo el tiempo estás anticipando la tragedia porque siempre estás buscando espuma. Y cuando te enfocas en la espuma, todo lo que te enfocas y vives una vida ordinaria esperando, ¿verdad? Anticipando los problemas y no anticipando la palabra de Dios.
Ese es el asunto. Por eso fue que no lo pudieron liberar. ¿Sabes que una vez, escuchando un gran mentor, él decía esto? Ojo con la gente de Heaven. Decía esto. Decía, cuando tú vas a orar por alguien, específicamente por alguien que tiene una enfermedad, no dejes que esa persona hable más de la cuenta. Si una persona, por ejemplo, te dice, hey, Carlos, quiero que ores por mí, yo le digo, ¿por qué quieres que ore? Me dice, hey, porque me diagnosticaron un cáncer. Yo voy a orar por esa persona empieza a decir, pero es que tú no sabes, Carlos, que es que mi mamá también murió de eso y mi tía también murió de eso. Y es que tú no sabes que ya yo venía con eso y es la segunda vez que me da y ya me está cogiendo aquí, me está cogiendo acá y ya me está cogiendo y conozco. Y empieza a llenarte de drama. Si tú empiezas a escuchar los problemas, llega un momento en que tú te enfocaste más en la grandeza de la enfermedad que en el poder de Dios. Hay un momento cuando la persona te dice, ¿por qué oras? Y que empieza a hablar, tú le dices, hey, no tienes que decirme más nada. No permitas ser intimidado por la grandeza del problema al punto que tu Dios se haga pequeño. Detén el drama en tu vida. Detén el drama en tu casa. Detén el drama cuando están hablando en tu familia de que todas las cosas van a estar peor, de que no alcanza la plata, de que lo van a secuestrar, que algo malo va a ocurrir, que lo van a robar. Todo el tiempo que están hablando drama. Deténlo. Hey, ya. No puedes vivir intimidado por los problemas y las amenazas de la vida al punto de que pierdas de vista quién eres, quién es tu Padre y lo que Él ha dicho que tú puedes hacer. Y sabes, yo quiero sencillamente que tú hoy, igual que yo, honestamente, le puedas decir al Señor, yo llevo años viniendo a Living Room y yo quiero ver estas promesas manifestadas en mi vida a otro nivel. Y tú quieres que le digas, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Escúchame bien. Cuando Jesús le dijo a este hombre, oye bien esto, le dijo, cuando este hombre, le dijo a Jesús, pero si tú puedes hacer algo, hazlo. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Hay que creer. Y este hombre le dijo algo poderoso, algo muy honesto. Le dijo, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Fíjate, la fe coexistiendo, creo, pero ayuda. Y esa es la oración que yo quiero que tú hagas esta mañana. Yo quiero que tú le digas, Señor, yo creo. Y de paso se lo vas a justificar. Yo soy abogado, yo sé hablar bien. ¿Sabes qué le vas a decir? Creo. Mira lo que le vas a decir, creo. Si no creyera, no estuviera aquí. Le vas a decir hacia tu padre. No porque tu padre lo necesita, el que lo necesita eres tú. Porque cuando tú dices creo, te va a venir un pensamiento que dice, mentira, no crees. Yo me voy a anticipar a ese pensamiento. Y tú le vas a contestar a ese pensamiento diciéndole a Dios en medio de tu oración, porque no vas a hablar con las tinieblas, sino con Dios. Y le vas a decir, yo creo, Padre. Si no creyera, no estaría aquí. No habría venido todos estos años, papá. Yo creo. Pero ayúdame a incredulidad. Arranca esta idea todo el tiempo de la preocupación. Arranca esta preocupación por el dinero, este engaño de las riquezas. Arranca este deseo por otras cosas. Creo, Padre, pero ayuda mi incredulidad.